el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 1 al 17. Hoy vamos a hablar de la ascendencia de Jesucristo, de los orígenes, de dónde viene Cristo. Y yo quiero que con este Evangelio usted también refresque la mente. Vamos a ver qué nos dice Dios hoy en su palabra. Refresque la mente de dónde viene, porque es que hay gente que se ha vuelto muy orgullosa. Hay gente que se ha vuelto muy prepotente, que se le olvida de dónde viene, se olvida que andaba por ahí cuando era pobre, sin nada, y ahorita que tiene, se lo está tirando de rico, de grandes cosas. A través de este Evangelio vamos a ver que Dios también vino al mundo y tuvo una ascendencia, una familia que fue muy pobre, muy humilde. Pero Dios también bendijo a Jesús mucho. Vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 1. Oído al tambor, paren la oreja. Lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les habló así: acérquense y escúchenme, hijos de Jacob. Escuchen a su padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león eres, Judá. Has vuelto de matar la presa, hijo mío, y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Todos: ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunicas, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Justicia y paz ofrecerán al pueblo las colinas y los montes. El rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol viva su nombre. Que Él sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichoso las naciones. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Aleluya, aleluya. Sabiduría del Altísimo, que dispones todas las cosas con fortaleza y con suavidad. Ven a enseñarnos el camino de la vida.
aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abiab, Abiab a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconía y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. De modo que el total de las generaciones desde Abraham hasta David es de 14. De David hasta la deportación en Babilonia es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hacia Cristo es de 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que en este día nos dé la gracia de ver nuestra familia, nuestro hogar, nuestra descendencia, de dónde somos, de dónde venimos. Digamos todos juntos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis,
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Hoy es viernes 17 del mes de noviembre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos regala, que el Señor nos permite vivir. Bueno, en este día que el Señor nos da, que el Señor nos permite, bueno, quiero saludarlos a todos con un abrazo, deseando de parte de Dios grandes bendiciones para este día, para ustedes que están en sus trabajos, en sus casas y están escuchando la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar la genealogía de Jesucristo. Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 1 versículo 1 está descrito con una genealogía. ¿Cuál es la ascendencia? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus orígenes? Y esto lo hacían los judíos porque para ellos eran muy importante saber de dónde venía, de qué tribu venía. El pueblo de Israel, acuérdense de que empezó a constituirse con Abraham, con Isaac y con Jacob. Hubo 12 tribus, o Jacob tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos de Jacob hicieron crecer el pueblo. Y de ahí se forman las 12 tribus. Y las 12 tribus eran pequeñas comunidades. Como el pueblo iba creciendo, como la familia iba aumentando, como todas las familias, fíjense. Entonces, pues los judíos dejaban por escrito de dónde venían y viene la ascendencia. Cada persona que iba dejando descendientes iba escribiendo, iba anotando, o los hijos anotaban al papá hasta que llegaron a Cristo. Por eso tenemos en Cristo la ascendencia, de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Y esto es muy importante, aunque son puros nombres realmente. Abraham, Isaac, Jacob, Boaz, Obed. Yo no sé cuál nombre usted escuchó que le haya llamado la atención. Y hago un paréntesis aquí. Si en algún momento usted quiere colocarle un nombre a su hijo, a su hija, pues búsquele un nombre bíblico, ¿verdad? Búsquele un nombre de la Biblia. No se ponga a buscar nombres ahí rebuscados, combinados, no. Búsquele un nombre de la Biblia, hay bastantes. Y resulta que la ascendencia de Jesucristo no es que está marcada por muchas bendiciones y muchas cosas bonitas. También tenemos marcadas muchas cosas que no son tan bonitas y que hoy podremos recordar. Y si usted se pone a leer la Biblia se da cuenta, por ejemplo, había una prostituta de la cual nació un descendiente. Por ahí había un hombre, bueno, que se portó mal, fue embarazó una mujer que era prostituta, era de la ascendencia de Cristo, y ahí está escrito. Había un sinvergüenza, por ejemplo, como David o como Salomón, que en su momento hicieron las cosas bien, pero en sus momentos también tuvieron muchas mujeres y engañaron y tuvieron varios dioses. Ahí en esa ascendencia vemos que está marcada por una historia. No toda la historia es positiva. No toda la historia es bonita. También hay historia negativa y fea. Pero el evangelista quiere resaltar lo más significativo, lo más bonito que ha sucedido. Que de esa descendencia, que de esa ascendencia, bonita o fea, pues nació Jesucristo, nuestro Salvador. Que Jesucristo tenía su familia, llamaba a su familia. Que ahí están los antepasados de Jesús. Nuestros antepasados, pues en muchas ocasiones los hemos olvidado. Hoy sería bueno que usted le preguntara a su papá, a su mamá, papá, mamá, ¿cuál era el nombre de sus padres? Ojalá y le preguntara. Ahorita se hace algo que se llama árbol genealógico. Un árbol genealógico de dónde venimos. Que su papá y le dijera el nombre, su papá y su mamá le dijera el nombre de los abuelitos, ¿verdad? Y esos abuelitos, si están vivos, habría que preguntarle cómo se llamaba el papá y la mamá de ellos. Si usted se pone a preguntar de la historia de Cristo, bueno, los papás de la Santísima Virgen María, San Joaquín y Santa Ana, es lo que recordamos. De San José, pues no tenemos mucho recuerdo, pero tenemos, al menos de San José, la línea cronológica. ¿Cuáles fueron sus antepasados? Tenemos de San José que es un descendiente de David. Y esa historia, ojalá usted la pudiera guardar y construyera ese árbol genealógico, para que usted se dé cuenta que no todo en la historia de su familia se fue bueno. Que no todo en la historia de su familia fue todo color de rosa.
que no todo en la historia de su familia fue bonito, sino que también hay historias en la familia que están marcadas con cosas que son a lo mejor desagradables, que están marcadas con cosas que a lo mejor a nosotros nos afectan. Y a veces decimos, mira, ¿por qué yo tengo inclinación al alcohol? ¿O por qué yo tengo inclinación a robar? ¿O por qué yo tengo inclinación a portarme mal? No entiendo por qué. Bueno, si usted lee la ascendencia, busca su ascendencia, de dónde viene, pues usted se va a dar cuenta que a lo mejor hay una historia. Pero lo más importante de todas las historias en la vida de toda la familia es que tenemos un hogar, que tenemos unos padres y no podemos olvidar, que tenemos unos abuelos, que tenemos unos tatarabuelos que no podemos olvidar, que venimos no de un mono, no de un maíz, no de un bim bam, venimos de personas, de seres humanos. Nuestros antepasados nos dejan grandes historias que contar, nos dejan historias que recordar. Y también recordamos que esas historias bonitas también están marcadas por algunas situaciones de pecado que han vivido nuestros familiares, para enseñar que de todo árbol, para enseñar que de cualquier circunstancia del ser humano Dios puede sacar una enseñanza. Miren, genealogía de Jesucristo. San Mateo capítulo 1, versículo 1 y siguiente nos lo relata. Escuchen. Genealogía de Jesucristo, hijo de David. El evangelista comienza hablándonos del rey David, una persona muy importante para los judíos, una persona muy importante para el pueblo. El rey David no era cualquier persona. El rey David fue un rey que Dios puso al pueblo porque el pueblo estaba pidiendo a una persona que lo gobernara. Dios era quien guiaba al pueblo de Israel, y entonces el pueblo se dio cuenta que los pueblos vecinos tenían algunas personas que los guiaban, que se llamaban reyes. Estaba Mesopotamia, estaba Egipto, estaba Babilonia, estaban la gente de Canaán, la gente de Filistea, y ellos tenían reyes. Y entonces el pueblo un día se acercó a Samuel y empezaron a decirle, mira Samuel, vemos que nuestros pueblos vecinos tienen reyes. Nosotros queremos tener un rey, por favor. Queremos tener un rey. Samuel se molestó y le dijo, no, ustedes son unos sinvergüenza. ¿Cómo van a rechazar a Dios? Dios es su rey, Dios es su guía. Dios es el que los camina, el que los lleva. Y el pueblo insistió, queremos un rey. Pues Samuel se fue bravo, ¿verdad? Donde Dios, y le dijo, mire Dios, el pueblo anda en estos caminos, en estas andanzas, ¿qué puedo hacer? Y le dijo Dios, pues dele lo que pide, dele un rey. Y resulta que Dios le dio al rey, y el rey se llamaba Saúl. Y el rey Saúl empezó a gobernar al pueblo. Y este rey, que se llamaba Saúl, pues no se portó bien. El rey se creyó lo máximo con lomito y empezó a hacer las cosas como él quiso. Y cometió un pecado que se llama la desobediencia. Una vez Dios le dijo a Saúl, vaya y háganle la guerra a tal pueblo. Y todo lo que logren, todo eso, quémenlo. No se queden con nada. Y así hizo, se fue. Pero como cuando vio el botín, que habían ovejas muy bonitas, vacas, oro, dejó que el pueblo se agarrara lo que quisiera. Y Dios se puso bravo. Y Dios le dijo que como pecado de hechicería es la desobediencia. Y por eso lo castigó, le quitó el reinado. Y entonces le dio el reinado a David. Y Saúl murió. Y David agarró el reinado. Pero David en el principio pues sí se portó bien con Dios. David en el principio pues hizo todo bien como Dios quería. Y Dios quiso mucho a David. Y el rey David tuvo grandes victorias. Bueno, dice que uno de los veteranos de guerra que tenía el rey David podía pelear contra 10. Que era difícil ganarle al pueblo de Israel mientras que David reinó. Y después de ahí vino su hijo Salomón
Salomón también tuvo un reinado muy caracterizado por la riqueza y por la sabiduría. Y Salomón nació porque David le quitó la mujer a un hombre llamado Urías. Pecó. Fue y cometió adulterio. Urías, uno de los jefes, una de las personas encargadas del ejército de David, tenía una mujer. Y a David le gustó. Por allá la vio y le gustó. Se enamoró de ella, la mandó a traer, se acostó con ella, la embarazó, ese niño murió. Y después mató a Urías. Pero no lo asesinó, sino que lo mandó a pelear, y cuando estaba la guerra bien fuerte lo dejaron solo para que lo mataran. Y Dios lo castigó, Dios lo regañó, el niño murió. Después nació el rey Salomón. Miren, Cristo, genealogía de Jesucristo, es hijo de David. Por eso hace referencia a David. Y hace referencia a otro personaje que se llama Abraham, hijo de Abraham. Abraham, patriarca más grande que David, padre en la fe. Abraham era un hombre que estaba en su pueblo, por allá en Ur de los Caldeos. Por allá estaba Abraham. Y resulta que Abraham, escuchen bien, Dios se le acerca y le dice: mira, Abraham, deja a tu padre, deja a tu familia, deja a tu parentela y vaya al pueblo que yo te voy a mandar. Vaya al lugar donde yo te voy a colocar. Y Abraham le hizo caso a Dios. Agarró y se fue. Se fue al pueblo. Abraham agarró, hizo caso. Dios multiplicó la descendencia. Dios bendijo a Abraham. Dios hizo un pacto, una alianza con Abraham. Y ahí se genera la circuncisión, que todos los judíos se circuncidaban. Abraham tuvo un buen comportamiento. Isaac, que es el otro patriarca, tuvo un buen comportamiento. Jacob tuvieron buen comportamiento y a Dios le gustó. Y esa es la historia, ese es el origen del pueblo de Israel. Un origen marcado por la fe, un origen marcado por muchas historias grandes de... Ojalá usted, papá, ojalá tu mamá pudieran leer la historia de la Biblia y se las pudieran leer a sus hijos, para que sus hijos conocieran las historias de la Biblia, para que sus hijos conocieran de dónde vino Jesús. Mire, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. De ahí salieron las tribus de Judá, las tribus de Israel. Abraham, Isaac y Jacob se llaman patriarcas, son patriarcas. Patriarca significa padre en la fe. Padres en la fe porque Dios los llama, Dios los escoge, y ellos no habían visto nada. Por lo menos cuando se llamó al rey David, el rey David tenía un reinado, había un pueblo, había poder, había ya algo constituido. Cuando se llama al rey Salomón, igual. Cuando se llaman a los reyes, ya hay constitución de un pueblo, de una nación. Con Abraham y con Isaac y Jacob se comienza este periodo de fe. Por eso se llaman patriarcas, personas de fe que creen en Dios. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Y ahí viene la genealogía completa. Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. De Boz engendró a Ruth, a Obed. Obed engendró a Jesé y Jesé engendró al rey David. Había una mujer llamada Rahab. No era una mujer muy buena. Quedó embarazada porque una de las personas pues la embarazó, ¿verdad? Y de ahí nació alguien que se llamó Boz. Boz tomó por esposa a aquella mujer llamada Ruth, que vivía en el pueblo, perdió a su esposo. Ojalá usted pueda leer esas historias para que conozca realmente cuál es la historia del pueblo de Israel. Y de ahí vino, de esa descendencia, dice, vino el rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. ¿Por qué dice de la mujer de Urías? Porque el rey David se portó mal, le quitó la mujer a Urías. Y Urías, pues, era un soldado de David. Y lo mató, lo mandó a matar y se quedó con la mujer.
Y ahí vemos la descendencia, Usted puede leer todos los nombres. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abiad, Abiad a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Osías, Osías a Jonatán, Jonatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconía y a sus hermanos durante el destierro de Babilonia. De tal modo que el total de las generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia de 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo es de 14. Nos muestra la lectura de hoy la historia familiar. La historia de Cristo. La ascendencia del Señor. La palabra de Dios nos enseña que todos nosotros tenemos una historia. Que todos nosotros tenemos una familia. Que todos nosotros tenemos una ascendencia. ¿De dónde venimos? Debemos recordar nuestras raíces y ser humildes en la vida. Esto es un consejo. Recordemos nuestras raíces y seamos humildes. Que nunca se nos olviden nuestras raíces. ¿De dónde venimos? Que nunca se nos olvide de dónde nosotros salimos. Que no se nos olvide, por favor. Miren. Cuando yo era pequeño, yo escuchaba la historia de mi mamá, de mi papá, cómo nacieron, cómo se fueron criando. Y bueno, muchas historias, sobre todo la de mi mamá. Me recuerdo que me decía mi mamá, cuando nosotros éramos niños éramos muy pobres. Éramos muy pobres. Iba allá a ver qué ponía la gallina. Cuando ponía un huevo la gallina, pues se agarraba de una vez. Iba y se hacía un perico. El perico es cuando, bueno, no sé cómo llamarán en otro lado, pero se agarra el huevo, se revuelve. Y le echábamos un poquito de cebolla, un poquito de palmito, decía mi mamá. Y un poquito de tomate, de las verduras que hubiera. Se echaba y se comía con arroz. Esa era la comida que teníamos. Y para vivir, para tomar agua, pues teníamos que ir a agarrar agua del río, decía mi mamá. Y agarramos agua del río y colocábamos un tonero, un tambor lleno de arena y le echábamos agua desde arriba y se colaba el agua con piedra. Y esa agua que salía pues era la que se utilizaba para la comida, el agua del río. No había perforación, no teníamos agua así como de la llave hoy día, no. Cuando llegaba la noche, pues había que irse a dormir temprano porque había muchos zancudos. Se agarraba comején, se agarraba cartón y se prendía para correr la plaga. Y así mi mamá me echaba la historia. Yo no sé si usted le ha echado la historia a sus hijos de su juventud. Porque es que hay hijos que hoy día se les olvida de dónde vienen, se les olvidan las raíces. Y decía mi mamá, bueno, y para salir a la misa al pueblo, pues teníamos que caminar yo no sé cuántas horas. Los domingos nos arreglábamos y nos íbamos caminando. Yo no sé cuántas horas era que caminaban. Llegaban a la Santa Misa, estaban en la misa y después para la casa. Y mire, mi mamá tenía, tiene 4 hermanas. Ella es la hermana mayor, está tía Hortensia, tía Miriam, tía Marta. Ahí están, son 4 hembras. Y después de las 4 hembras, pues nacieron los 4 varones. Ahí está tío Alexander, el padre Luis Toro. Está tío Jaime. Está tío Jackson. Los 4 varones. Fueron 8. Y fue una historia marcada por mucha pobreza. Y esa historia que cuenta el padre a veces, que dice cuando... El padre Luis Toro que dice que estaba y fue al seminario y no tenía zapatos y no tenía para comprar. Pues mi abuelo no tenía cómo comprarle, ¿verdad? Y no tenía cómo gastarle para comprarle la ropita, para hacer los estudios. Y de esa ascendencia venimos. De esa familia venimos. De gente que vivía en el campo, donde salía tigre, donde salía animales, donde habían culebras. De gente muy pobre, muy necesitada, que sufría mucho. Y ahí vivían y eran pescadores y vivían. Por eso ustedes pueden ver, por ejemplo, al padre Luis Toro que sale a veces está rayando en el río, en las lagunas, le gusta. Porque de niños se crearon así. Para poder comer tenían que ir al río.
Y allá en el río tenían que anzuelar el pescado o tarrayar el pescado para sacarlo. Y Dios mediante le permitía sacar pescado y podían comer. Y Dios le permitía poder sacar la comida y comían pues. O sea, no todo en la vida fue fácil. Y fue una vida muy sufrida. Y de ahí venimos nosotros, de esa es nuestra ascendencia. De gente muy pobre, de gente muy humilde. Por eso es que usted no ve que andan los padres, el padre Marco, el padre Luis, no lo ven con corbata, no lo ven con... Eso no nos gusta porque no venimos de eso. Nos acostumbramos al calor, nos acostumbramos al frío. Porque no existían los ventiladores en ese tiempo. Porque a lo mejor ni la luz había, pues. Allá donde mis abuelos no había luz. Y allá nos creamos. Pero qué bonitos esos tiempos. Donde no habían celulares para distraernos, pero sí había un patio grande para limpiar y para jugar. Donde no habían videojuegos, pero sí habían familia. Y la familia era grande. Y es grande. Donde podíamos reunir. Qué bonito hacer oración, hacer el Santo Rosario. Yo no sé cuál es el origen tuyo. Yo no sé cuál es su ascendencia. Pero la ascendencia de Cristo está marcada por una vida de fe con los patriarcas. Por una vida de sufrimiento, de dolor con un pueblo que caminó. Por una vida de destierro, y ahí está Cristo. Desde chiquitico tuvo que irse a Egipto porque lo iban a matar. Desde chiquitico empezó sufriendo en un pesebre. Oye, los sufrimientos de nuestra vida que tenemos hoy día, también los tuvo Cristo, también los padeció Cristo. Los momentos vergonzosos de la familia, pues también los pasó Cristo. Pero los momentos de bendición también Cristo los vivió. Que esta palabra de Dios nos ayude a comprender que debemos amar las cosas de Dios, que debemos amar las cosas del Señor, que debemos buscarlo con sincero corazón, no avergonzarnos de nuestra familia y ir viviendo cada momento que Dios nos regala con mucho cariño y con mucho amor. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora. Por el mismo canal, no falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.